Recordemos que hace un par de semanas atrás empezamos con el Salmo 90. ¿Ya? El Salmo 90, a estudiarlo el día domingo, lo estamos estudiando. ¿Ya? Y vayamos en nuestra Biblia al Salmo 90. ¿Ya? Y habíamos colocado un título en el último mensaje, encontrando refugio en el Dios eterno. ¿Ya? Dice el Salmo 90, el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Ya? Y la verdad que yo coloqué un pensamiento. A veces cuando uno coloca pensamiento, son pensamientos, o sea, no cree, no piensa nunca que lo va a vivir uno a eso. ¿Ya? Y el pensamiento dice así: Dios nos envía las tormentas para demostrar que es el único. Entonces cuando yo miraba eso decía, uy, una tormenta de 15 días, pero Él fue mi refugio. Amén. Vamos al Salmo 90, versículo 2, hoy día, que dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso vamos a estar mirando hoy día. ¿Ya? Muchos hablan del origen eterno de Dios. La verdad es que a veces cuando uno habla origen, significa que hubo un comienzo. ¿Ya? Y ahí con respecto a Dios podríamos tener cuidado al estar hablando de eso. Entonces, en vez de hablar del origen eterno de Dios, yo creo que conviene expresarnos de una manera más objetiva y poder hablar de la autoexistencia de Dios. El Dios que servimos, el Dios que nos llama, el Dios que nos sostiene, el Dios que permite o ordena lo que nos sucede, es un Dios autoexistente. ¿Ya? Y este versículo nos habla acerca de eso. ¿Ya? Antes que tú eres Dios. Antes que tú eres Dios. ¿Ya? Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si leímos solo lo amarillo, dice antes que, desde y hasta, tú eres Dios. En el desierto, en el viaje lento hacia Canaán, Moisés vio los montes en el horizonte y reflexionó en la verdad de que Dios era antes de aquel monte. Fue Dios quien formó la tierra y el mundo. Moisés decía, antes que tú ya existías, tú ya estabas. ¿Ya? Antes que cualquier cosa existiera, Dios era. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde el siglo hasta el siglo, Él existe, independiente de toda su creación. ¿Ya? Y eso es algo importante, la autoexistencia de Dios. Siempre Dios ha existido, siempre Dios ha estado, siempre Dios estará. Tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearan la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. No ha existido un momento en la historia del mundo en que Dios no exista o que no esté. Aun cuando el Génesis dice en el principio creó Dios, ya estaba Dios, ya existía. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Antes de que nacieran las montañas, antes que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. El salmista afirma la existencia eterna de Dios. Lo da por sentado, no duda. La verdad de Génesis 1:1 debe hacernos meditar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, indica que Dios mismo no ha sido creado. No hay nadie que haya hecho a Dios, porque en un momento no haya existido Dios. Hay una distinción entre el creador y la creación. Todas las demás cosas son creadas,
el único que es autoexistente y no creado es Dios. La creación lleva el sello del Creador y da testimonio de su gloria. Es imposible, hermano, que algo se cree a sí mismo. Es imposible. Todo lo que vemos tiene un autor. Tiene alguien que le dio vida. El teléfono que tú estás usando ahí, alguien lo hizo. Todo tiene un autor. Entonces, es imposible que algo se cree a sí mismo. ¿Ya? El concepto de autocreación es una contradicción en términos, una declaración absurda. Nada puede crearse a sí mismo, ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Y eso es interesante, porque Dios siempre ha existido. Todo efecto tiene una causa, ¿verdad? O hablamos de causa-consecuencia. En cambio, Dios no es un efecto. No hay una causa que haya creado un efecto que se llama Dios. No sé si me entienden. Dios no es un efecto, siempre ha estado, siempre ha existido. Dios no tiene principio y por lo tanto no tiene causa procedente. No hay quien lo haya creado. Dios es eterno, siempre ha sido o es. Entonces cuando nosotros vemos este concepto y vemos que el salmista dice, antes que naciesen los montes, formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, está hablando de la autoexistencia del Dios verdadero. Dios tiene dentro de sí mismo el poder de ser como Dios. Dios no requiere la asistencia de fuente externa para continuar existiendo. ¿Ya? Esto es lo que significa la idea de autoexistencia. ¿Ya? Dios no necesita de algo para seguir existiendo, siempre ha existido. Este es un concepto elevado, impresionante para el ser humano. No conocemos nada que se le parezca, eso es verdad. Todo lo que percibimos a nuestro alrededor es dependiente y ha sido creado, todo. No hay nada que no haya sido creado y que sea dependiente. Dios sí. No podemos comprender del todo algo como autoexistente. Nos cuesta, hermano. La verdad que es un concepto que cuesta meter en la cabeza. Que es autoexistente. Pero, solo porque sea imposible, por definición, que una criatura exista por sí mismo, no significa que sea imposible para el Creador ser autoexistente. Dios, al igual que nosotros, no puede crearse a sí mismo. Mire, esto es interesante. Ingrid, ¿puedes leerlo? Sin embargo, Dios, a diferencia de nosotros, puede autoexistir. Esta es la diferencia principal entre el Creador y la creación. No se puede crear a sí mismo, pero sí autoexiste. Ahí está la gran diferencia. No hay nada que autoexista, solo Dios. Carmen. Esto es lo que hace a Dios el ser supremo y la fuente de todos los demás seres. Ahí está. Que Dios es el Dios autoexistente, el Dios de las Escrituras. Así es. El Dios que ha sido nuestro refugio y es nuestro refugio. Felipe. Dios existe en sí mismo eternamente. Es la causa y la fuente de todo ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. No sé si cuesta meter en la cabeza el concepto, pero es el Dios que servimos. Pablo declara que dependemos del poder del ser de Dios para nuestra propia existencia, como dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Antes, como dice el versículo, Carmen, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. un Dios así es el que tenemos. Así es. A Él adoramos, a Él oramos, que puede hacer que las cosas pasen a ser realidad. El único Dios autoexistente es el que ha sido nuestro refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde y hasta el siglo, fue de Dios. Esa es la declaración que no debemos olvidar. Felipe. Desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. ¿Podemos encontrar un mejor refugio? Cuando hablamos del carácter de Dios, nos damos cuenta de que su atributo intransmisible, como el ser un Dios autoexistente, no se puede ver. Un atributo intransmisible se refiere a un atributo que Dios no comparte ni nos pasa a nosotros, como la omnipresencia o la inmutabilidad. La independencia de Dios o autoexistencia es definida como, Ingrid, Dios no necesita de nosotros ni del resto de la creación para nada, aunque nosotros y el resto de la creación lo glorificamos y le damos voz. pero no lo necesita porque es autoexistente. Carmen. A veces la autoexistencia de Dios es referida como su aceidad, del latín a más se, lo que significa existencia derivada de sí mismo sin tener ningún otro origen, cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. No hay otro como Él. Él es la aceidad de Dios, es que Dios existe por sí mismo. No necesita a nadie para seguir existiendo. ¿Ya? Por su naturaleza misma, las Escrituras nos recuerdan que Él es un Dios autoexistente. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aunque estas son palabras de adoración, es una afirmación de que Dios preserva y es la causa suprema de todas las cosas. Ingrid, por favor. Nuestro Hacedor existe de una manera eterna, autosustentadora y necesaria. Necesaria en el sentido de que Dios no tiene la cualidad para dejar de existir, así como nosotros no tenemos la cualidad para vivir para siempre. Necesariamente envejecemos y morimos, porque es nuestra naturaleza presente el hacerlo. Dios necesariamente continúa eternamente inmutable, porque es su naturaleza eterna el hacerlo. Este es uno de los muchos contrastes entre criaturas y creador. Dios no envejece, Dios no muere, Dios no cambia. Nosotros sí. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o para su naturaleza. Antes de que la tierra diera a la luz la vida o antes del principio del tiempo, Dios había sido. Esta pregunta es buena. Si Dios es autoexistente, ¿somos insignificantes entonces? Felipe. Uno podría preguntarse, ¿por qué a un Dios autoexistente le importa nuestra existencia? Debemos evitar la idea de que la independencia de Dios hace insignificante nuestra existencia. Algunos dicen, es tan grande Dios que para nosotros no valemos nada. No es así. Somos muy valiosos porque Dios nos creó y por voluntad propia ha proclamado que somos valiosos para Él. Dios dice de sus hijos e hijas que todos los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios siente gran placer al adoptarnos como sus hijos. Él nos escogió libremente para ser recipientes de su poder, paz, gozo, gracia y vida eterna. Ser valioso para el Dios autoexistente significa ser valioso en el sentido más elevado. O sea, tú vales para Dios. Yo valgo para Dios. Especialmente por la muerte de Cristo. ¿Ya? Entonces somos demasiado valiosos para este Dios que no necesita de nada, pero que sí nos da todo lo que necesitamos. Dios siente gran placer al adoptarnos como sus hijos. Veamos, alguien busque Efesios 1:5.
y en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió libremente para ser recipientes de su poder, paz, gozo, gracia y vida eterna. Ser valioso para el Dios autoexistente significa ser valioso en el sentido más elevado. Antes, ¿qué dice Carmen? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuál debería ser mi reacción al saber que el Dios que ha sido mi refugio de generación en generación es el Dios que siempre ha existido y me ha escogido para salvación? La Biblia mismo lo expresa en Salmo 73, 25. Ingrid. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es verdad eso para mí. Si estoy contigo no quiero nada más en la tierra. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Aparte de mí nada deseo en la tierra. A tu lado no me agrada y ya la tierra. Interesante. El Dios autoexistente. La autoexistencia de Dios. Meditemos en estas verdades y adoremos al Dios que nos sostiene a pesar de ser el Dios más grande y poderoso que podamos tener. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos a adorar. En nombre de Jesús. Amén.